seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Ustedes. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo La mejor decisión que una persona puede tomar en este mundo es seguir a Cristo. Nunca se va a decepcionar. Quiero saludar a las personas que nos estarán viendo a la distancia. Decirles que gracias por su compañía, aunque sea a través de los medios cibernéticos, pero de cualquier manera que sea, hay un mensaje de Dios, hay una palabra de Dios para nuestra vida en el día de hoy. El título del sermón es Dios solamente disciplina a sus hijos. Amén. Tema muy importante. Y la cita bíblica que vamos a estar utilizando es Hebreos capítulo 12, versículos desde el 5 hasta el 13. Allí nos dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero
para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Padre, alabo y bendigo tu nombre. Te agradezco, Señor, por esta palabra. Te pido de manera especial por este sermón de este día, para que cada persona que escuche entienda que cuando tú nos disciplinas es porque nos ama. Si nos equivocamos, Señor, tú nos vas a corregir. Y esto es porque somos tus hijos. Ayúdanos a entender que al ser disciplinados, tu único propósito es purificarnos para que un día disfrutemos de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a entender que si somos disciplinados es porque somos tus hijos, porque solo tú disciplinas a aquellos que han nacido de nuevo. Ayúdanos a entender esta verdad. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Repito el título de este sermón: Dios solamente disciplina a sus hijos. El escritor al libro de los Hebreos, después de mencionar en el capítulo 11 a un grupo de siervos y siervas de Dios de la antigüedad, a los que se le ha llamado como los héroes de la fe, todos aquellos personajes fueron del Antiguo Testamento, y el escritor, buscando llevar ese ejemplo dejado por ellos a los hermanos a quienes les dirigía la carta, vemos que en el capítulo 12 los invita a aquellos hermanos a hacer ¿qué? A ser imitadores de los antiguos que honraron a Dios y por la fe llegaron a la meta que Dios les había trazado. La enseñanza es, si ellos alcanzaron, ustedes también los pueden alcanzar. Y para que se animen en la carrera de la vida cristiana, es que comenzando este capítulo, y ya lo vimos la semana pasada, en el verso 1 nos dice, por tanto, ¿quiénes? Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es altamente probable, mis hermanos, que el escritor a esta carta a los hebreos haya sido el apóstol Pablo. Es anónima, no aparece el autor, pero es probable que esto haya sido así. Entonces, si fue así, Pablo y los creyentes de aquel tiempo estaban rodeados por aquella nube de testigos que les sirvieron de modelos para ellos seguir hacia la meta que Dios les había puesto a ellos en su tiempo. Hoy nosotros, cada uno de los que escuchan esta predicación, tenemos un mayor ejemplo que el que Pablo o el escritor a los hebreos le dejó. ¿Por qué? Porque ellos tenían a la gente del Antiguo Testamento solamente como ejemplo. ¿Y usted y yo qué tenemos hoy? Tenemos a los del Antiguo Testamento. Tenemos mayor ejemplo porque también tenemos a los hombres y mujeres de fe de todo el Nuevo Testamento. Pero hay algo superlativo a esto y es que por encima de todo usted y yo tenemos el ejemplo más grandioso que es el ejemplo del Señor Jesús.
en el cual creyeron los antiguos sin verle. ¿Cómo se salvaron la gente del Antiguo Testamento? Se salvaron mirando al Mesías que había de venir y por la fe en Él se salvaron. Así que, mis queridos hermanos, usted y yo tenemos una ventaja y es la de que no proyectamos creer en aquel que había de venir, creemos en aquel que ya vino, aquel que nos ha salvado, aquel que nos ha redimido. El llamado claro de esta cita bíblica del día de hoy es vivir en santidad. La santidad es la única manera de poder correr bien la carrera de la vida cristiana. Cuando una persona recibe a Jesús como Salvador, inmediatamente esa persona es separada de la maldad de este mundo. Cuando hablamos que el cristiano tiene que ser santo, ¿qué es lo que es un santo? Alguien apartado para Dios. Usted ha sido apartado o apartada para Dios, para gloria de su nombre. El propósito de Dios es que esa persona que Él ha apartado para Él, que es usted, que soy yo, estemos eternamente y para siempre con Él. Y para esto, ¿qué tiene que hacer Dios? Tiene que santificarnos, hermanos, para que un día disfrutemos de la presencia eterna del Señor. Hoy el Señor tiene que santificarnos. ¿Y qué es la santificación? Cuando hablamos de santificar, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de un proceso. La santificación es un proceso en el cual la persona se va alejando de la práctica del pecado, y al alejarse del pecado cada vez se va pareciendo más a Cristo. En la medida que usted y yo nos alejamos del pecado, nos acercamos a Cristo. Y usted sabe una cosa, que dime con quién andas y te diré quién eres. Si andamos con Cristo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, cristianos, y vamos a vivir en santidad y nos vamos a parecer a Cristo. Hermanos, como nada impuro entrará a la presencia del Señor, entonces todos los que vamos camino al cielo necesitamos ser purificados. Usted y yo necesitamos esta purificación. Y es por esa purificación que en ocasiones debemos ser disciplinados. ¿Están entendiendo por qué la disciplina tiene que llegar en ocasiones a nuestras vidas? Porque necesitamos ser purificados por Dios. En medio de este proceso de la santificación, en ocasiones Él tiene que disciplinarnos. ¿Cuándo debemos ser disciplinados? ¿Cuándo? ¿Cuándo un niño tiene que ser disciplinado? ¿Cuándo un hijo tiene que ser disciplinado? No es siempre, ¿verdad? Que usted no se levanta todos los días con la intención de castigar a los hijos. No, pero hay momentos en los cuales hay que castigarlos, hay que disciplinarlos. Así que, cuando el cristiano debe ser disciplinado por Dios, cuando actúa con una rebeldía pecaminosa delante del Señor. ¿Y qué es la disciplina, hermanos? Según el diccionario de la Real Academia Española, entre otras definiciones, dice que la palabra disciplina viene del latín disciplina, así mismo en latín. Esta palabra no viene del griego, sino del latín. Y significa doctrina, instrucción que una persona especialmente recibe en lo moral, para que actúe bien moralmente. Pero también dice, escuchen bien esto, que la disciplina es un instrumento hecho ordinariamente de cáñamo, con varios ramales, cuyos extremos o canelones son más gruesos y que sirve para azotar. Así que estamos viendo dos cosas, ¿verdad? En el aspecto de la disciplina. Al mirar el significado
en el idioma español que usted y yo hablamos de la palabra disciplina, primero comienza con instrucciones y amonestaciones. Y si éstas no dan resultado, entonces viene el castigo, el azote. ¿Cuánto conocen o recuerdan el 1, 2, 3? Levanten las manos. ¿Ninguno? ¿O es que ya no lo quiere recordar? Usted sabe cuál era el 1, ¿verdad? Hijo, no haga eso. El 2 era, te dije que no lo haga. Y el 3 era, te había dicho que no lo hiciera. Y aprendimos, ¿verdad? Aprendimos. Esa psicología funcionó de una manera maravillosa. Así que primero las amonestaciones, las palabras, los consejos y luego viene el azote. Debo aclarar aquí que las amonestaciones vienen del consejo bíblico a través de los líderes. Así que el azote no viene de los hombres, viene de Dios, que es el que sabe cómo puede producir esto en nuestras vidas. Pero las amonestaciones vienen del consejo bíblico. Como pastor, a mí me toca una dura tarea y es tener que decirle a ustedes cosas que no le gustan, pero tengo que hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque mi compromiso es con Dios. Y si yo no predico lo que dice la Biblia, aunque a usted no le guste, un día voy a tener que darle cuentas a Dios. Un día Dios me va a decir, ¿predicaste mi palabra o predicaste lo que tú querías? Y yo no quiero ese problema con Dios. Así que, mis queridos hermanos, al hablar de disciplina, alguien puede decir, a mí no me gusta ese tema. A mí tampoco. Yo recuerdo cuando mi madre me disciplinaba. ¿Y usted cree que me gustaba? ¿Usted cree que yo la veía con ojo de cariño? No. No me gustaba cuando me corregían. A veces engañaba a mi madre diciéndole una mentira para irme a otro lugar. Yo llegué a hacer esto, hermano, como todo muchacho. Pero le doy gracias a Dios porque me disciplinó. Yo recuerdo en República Dominicana se dice pela. Recuerdo la última pela que me dio mi mamá. Lo recuerdo como el día de hoy. Tenía 12 años. Fue lo último. Y les digo con sinceridad, hoy de adulto, al pasar los años, si algo agradezco es que mi madre me disciplinó. Y esto me ayudó a comportarme un poquito mejor. Así que, al hablar de disciplina, alguien puede decir, a mí no me gusta ese tema. Ahora, quiero que escuche esto con tranquilidad. Si se me está durmiendo ya, despierte, por favor despierte si se está durmiendo ya, porque tiene que escuchar esto. Yo debo decirle que Dios solo disciplina a sus hijos. Lo voy a repetir, Dios solo disciplina a sus hijos. Los que no son hijos de Dios no reciben ninguna disciplina de Él. Amén, hermanos. Entonces, ¿me interesa que Dios me discipline? Porque si Dios me disciplina es porque yo soy hijo de Él. Quizás alguien tiene confusión, pastor, pero ¿qué es lo que usted está diciendo si todo el mundo es hijo de Dios? No es así. La Biblia dice que solo los que creen en Jesús son hijos de Dios. Para una persona ser hija de Dios tiene que aceptar a Cristo. El que no ha aceptado a Cristo es criatura de Dios. Dios le ama, por supuesto que le ama. Dios quiere salvarle. Pero para ser hijo de Dios hay que nacer de nuevo. Hay que haber recibido a Jesús como su Salvador. Así que noten, hermanos, Dios solo disciplina a los que son hijos de Él. Verso 5 de la lectura que hemos tenido hoy. Dice, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío,
No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, ¿qué? Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si un creyente anda pecando deliberadamente y no le llega ninguna amonestación de los hombres ni azote de Dios, y quiero que pongan mucha atención a todos estos detalles. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo un día daremos cuenta delante del Señor de la palabra de Él que oímos, Dios nos permite escuchar su palabra para que nosotros un día disfrutemos de la santidad de Él, de su presencia. Si un cristiano, si un creyente anda pecando deliberadamente y no le llega ninguna amonestación de los hombres ni azote de Dios, en vez de sentirse tranquilo, escuche bien, si una persona está pecando como creyente, no recibe amonestación, no recibe azote de Dios, en vez de sentirse tranquilo, decir, ay, qué bien, estoy haciendo y deshaciendo y no llega ninguna consecuencia, ese cristiano debe preocuparse. Debe preocuparse en vez de sentirse tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque en cualquier momento le va a llegar el castigo de Dios y nada ni nadie lo podrá librar de él. Yo no estoy asustando. Déjeme decirle que yo también estoy expuesto al mismo peligro suyo. Esa es la primera razón. Si es un hijo de Dios y anda pecando y pecando, en cualquier momento le va a llegar el azote de Dios. Porque Dios necesita pararlo de pecar para poder santificarlo. Eso es lo primero. Y la segunda razón es la más preocupante de las dos. La segunda razón es la que yo no deseo que ninguna persona que escuche viva esta situación. Y es que si esa persona se mantiene pecando y no le llega una amonestación o no le llega un azote, es porque no es un verdadero hijo de Dios. Se trata de alguien que nunca ha nacido de nuevo. En otras palabras, está perdida esa persona. El verso 6 dice la razón por la cual Dios disciplina a sus hijos. ¿Por qué dice? ¿Lo ven conmigo? Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Yo no estoy diciendo que vamos a pecar y Dios inmediatamente nos va a dar un golpe. No, no es esto. Pero hay consecuencias. Si no hay arrepentimiento, va a haber consecuencias. ¿Cómo reacciona un hijo de Dios cuando es disciplinado? La mejor respuesta la tiene Hebreos capítulo 12, verso 11. Vamos a ver, cuando una persona tiene que ser disciplinada, ¿cómo reacciona como hijo de Dios? Dice el verso 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa ¿de qué? De gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina duele, la disciplina molesta. ¿Sabe por qué? Porque mortifica la carne. No es causa de gozo, la disciplina es causa de tristeza. ¿Por qué? Mortifica la carne. La disciplina quiere corregir lo que hacemos mal. Quiere corregir nuestro deseo pecaminoso. Ahora, ¿para qué es la disciplina? La disciplina es para que el Hijo de Dios reflexione, para que el Hijo de Dios medite, para que el Hijo de Dios piense que tiene que enderezar sus pasos. Cuando alguien es disciplinado correctamente por haber cometido un pecado grave, visible, impenitente. Quiero aclarar esto, y yo voy a estar hablando de esto en el futuro. Déjeme decirle que voy a estar hablando un tiempo acerca de estas cosas, porque es muy importante el cristiano saber esto. Mire, para que una persona sea disciplinada,
no puede ser por cualquier cosa. Yo recuerdo en un tiempo que en mi ciudad y en las iglesias ponían disciplina por cosas que usted no se le imagina. Era algo ridículo realmente y antibíblico completamente. Y usted sabe, las personas que eran disciplinadas, había un banquito atrás en el templo y ahí se sentaban. Esto no es. Nada de esto tiene que ver con la disciplina de Dios y con lo que el cristiano debe entender acerca de la disciplina. Ahora, cuando alguien, porque hay ocasiones donde una persona comete un pecado que hay que disciplinarlo en una congregación. Cuando alguien es disciplinado correctamente, bíblicamente, porque todo esto requiere un procedimiento bíblico para que sea adecuado, la persona ha cometido un pecado grave, visible e impenitente, es decir, ha pecado y no tiene la actitud de un arrepentimiento, entonces debe ser disciplinada. Pero cuando pasa esto, ¿qué dice la persona? Me voy de esta iglesia, a mí no me aman. Pero ¿sabe lo que Dios le dice? Si te disciplino es porque te amo. Si te disciplino es porque eres mi hijo o mi hija. Y donde quiera que huyas te voy a disciplinar. Y si no te arrepientes te voy a azotar. Ese es el mensaje, hermano. Y yo lo digo por mí. ¿Usted cree que Dios no me ha tenido que azotar a mí? Dios me ha tenido que azotar. Pastor, ¿en qué? Eso no es lo importante. Porque ahí es donde vamos. Pastor, ¿en qué? Trate de que Dios no lo azote a usted. ¿Por qué? Porque si usted es un hijo de Dios y anda mal, lo va a azotar. En cualquier momento va a venir el azote de Dios. Porque Él nos azota porque nos ama. Hermanos, recuerdo una anécdota que escuché. Un muchacho creció y la madre nunca lo disciplinó, lo complació en todo. Ese muchacho se hizo un perverso, se convirtió en un delincuente y llevando esa vida cometió un crimen y fue condenado a muerte. Y unos días antes de morir, la madre lo fue a visitar a la cárcel. Y el muchacho le dijo, mamá, me llevo un dolor en mi corazón. Y es que yo voy a morir, pero la culpable eres tú. Porque tú nunca me corregiste, nunca me disciplinaste. Cuando yo llegaba con cosas robadas a la casa, tú lo que me decías, hijo, ¿qué has hecho? Ten cuidado, no te importaba nada. Y hoy voy a morir. Y voy a morir porque no me disciplinaste lo necesario. Hermanos, hay gente que, y esto pasa, hay personas que son disciplinados en una congregación y dicen, bye bye, me voy. Y creen que pueden salir huyendo de una iglesia e irse a la que sea. Y hoy es tan fácil hacer eso. Una persona llega a un lugar y a veces ni siquiera le preguntan de dónde viene, qué te pasó, nada. Sencillamente se recibe en estos tiempos que estamos viviendo. Pero hay algo. Si Dios tiene que disciplinar un hijo de Él, si Dios lo tiene que azotar, no importa dónde se vaya huyendo. ¿Usted sabe lo que le pasó a Jonás? ¿Qué pasó con Jonás? ¿Lo disciplinó Dios? ¿Le salió huyendo a Dios? Dios le dijo, vete a Nínive, y él dijo, para Tarsis me voy. Nínive en Irak y Tarsis, España. Si usted mira un mapa totalmente opuesto. Pero Dios lo disciplinó. Ahora bien, ¿qué va a pasar con un verdadero hijo de Dios? El hijo de Dios con dolor va a aceptar la disciplina. No estamos hablando que la disciplina va a producir gozo. ¿Qué pasa, hermano? Sí, me disciplinaron porque actué mal. Qué alegría, qué gozo. No, va a sentir dolor. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero con dolor va a aceptar la disciplina. Y sigue diciendo este verso 11, y después esta disciplina da fruto, ¿qué?
¿Lo está viendo conmigo el verso 11? Fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aquí hay un punto básico y es que un verdadero hijo de Dios puede cometer un pecado escandaloso. Un hijo de Dios puede caer en un error. Estamos acá señalando y diciendo, no podemos pecar. Sí, hermano, cualquiera de nosotros, usted y yo, podemos cometer un pecado escandaloso hasta tal punto que cualquiera puede pensar, pero ¿y esa persona será un verdadero hijo de Dios? Ahora, ¿cuál es la manera de entender que una persona que peca gravemente, a pesar de su gran pecado, es un verdadero hijo de Dios? Porque nosotros podemos decir, tal hermano, tal hermana hizo esto. Uy, cuidado si no es un hijo de Dios, cuidado si esa persona nunca ha conocido a Cristo, y esto puede preocuparle a cualquiera. ¿Cómo saber que ese hermano o hermana que pecó es un verdadero hijo de Dios? ¿Cómo lo podemos saber? La única manera de saberlo es al ser disciplinado. Mire cómo lo dice Hebreos capítulo 12, verso 7. Vea conmigo el verso 7 hasta el 9. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? De la santidad de Dios. Por eso Dios nos ha apartado, por eso Dios nos ha seleccionado. Y si somos hijos de Dios y cometemos un error, vamos a ser disciplinados. Porque esto es lo que Dios dice. Entonces, ¿la disciplina es que un castigo o una demostración de amor? Es una demostración de amor. Quizás alguien dice, no, pero no puede ser. Sí que puede ser. Levanten las manos los que tienen hijos aquí. Levanten las manos. ¿Usted, alguno de los que están aquí han disciplinado en algún momento a un hijo? ¿Lo han disciplinado? Levanten las manos los que han disciplinado a sus hijos. Usted es un malvado. Miren cuántos malvados hay aquí castigando a un hijo. Porque usted lo ha hecho. Porque usted lo ama. Porque usted le ama. ¿Cuántas veces hemos sido juzgados como malos por los hijos, verdad? ¿Cuántas veces los hijos nuestros han dicho de nosotros, yo creo que yo tengo el peor padre del mundo, el más malo, la madre más mala del mundo? ¿Usted sabe hasta cuándo ellos dicen esto? Hasta que tienen hijos. Algunos de ustedes, y a mí me ha tocado tener que decirle a los hijos, ok, mira, yo soy ahora malo contigo, pero cuando tú tengas hijos, permítele que haga lo que tú me estás diciendo que tú quieres hacer. Déjelo que tengan hijos. Y luego pregúntele a ver lo que va a pasar. Así que, hermanos, la palabra de Dios nos dice que si alguien es un hijo de Dios y comete un pecado grave, impenitente, visible, recuerde lo que estoy señalando, grave, impenitente y visible. De esto voy a estar hablando en el futuro. Ese cristiano, esa persona va a demostrar que es un verdadero hijo de Dios porque al ser disciplinado va a soportar la disciplina. Es la única forma
de notar y de demostrar que es un verdadero hijo de Dios. Quiero concluir con estas consideraciones. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? ¿Qué se busca con la disciplina? El propósito de la disciplina no es castigar al creyente que ha caído en pecado, no es castigo, no es avergonzarlo. Por el contrario, es amarlo, es ayudarlo a levantar. Los últimos 2 versículos del día de hoy así lo dicen. Verso 2 y verso 13 nos dicen, por lo cual que levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea que sanado. Ok, ¿en qué vamos nosotros? Vamos a ver si alguien recuerda que yo prediqué la semana pasada. ¿Vamos qué? ¿Vamos a qué? Vamos avanzando ¿hacia dónde? Hacia el cielo. Amén, hermano. Usted y yo vamos progresando camino al cielo. ¿Y cómo le llamamos a esto? Una carrera. Y vean estos versículos otra vez. Una persona con las manos caídas y con las rodillas paralizadas puede ir bien en una carrera. No, tiene que ser sanado para poder ir bien en la carrera. El creyente va en una carrera, está corriendo porque quiere llegar al cielo, pero puede caer en el camino. Cualquiera puede caer, usted, yo, cualquiera puede caer. Acá no vamos a venir a decirle, usted es débil, pero yo soy fuerte. El pastor es tan débil como cualquier otro hermano. La única diferencia que un pastor tiene es que tiene un ministerio dado por Dios. Eso es todo. Yo necesito cuidar mi proceso de santificación. Yo necesito crecer espiritualmente delante de Dios. Así que, hermano, cualquiera puede caer en el camino. ¿Y cómo se le llama a esa caída? Pecado. ¿No le vamos a poner otro nombre? Pecado. Pensemos en alguien que por imprudente sufre una caída y al caer se golpea fuerte. Y como consecuencia del golpe, esa persona sufre rupturas de huesos y otras lesiones más. ¿Qué necesita esa persona que por imprudente se accidentó? ¿Qué necesita? No necesita a alguien que le venga a patear, ¿verdad que no? Ni a gritarle, ni a decirle, te lo buscaste, sufre, te lo mereces. Esa persona, por el contrario, necesita a alguien que lo auxilie, ¿verdad? Que busque ayuda médica. Alguien que procure que la persona más adelante se sane y ande caminando y desarrollando su vida con normalidad. Pero le pregunto, ¿el que sufrió la caída va a estar feliz? ¿Verdad que no? No va a estar feliz. Le va a doler su condición física, pero para su recuperación, aquel que se cayó, se accidentó, tiene varias rupturas, para su recuperación, esta persona, ¿qué va a necesitar? Le van a dar pinchazos, ¿verdad? Inyecciones, le van a poner suero, le van a aplicar medicamento. Esta persona tal vez tengan que hacerle una cirugía, tal vez tenga que estar inmóvil en una cama un tiempo. ¿Por qué? Porque se está ¿qué? Recuperando, porque sufrió un accidente, una caída. Tendrá que esperar en su proceso de recuperación y finalmente la persona va a volver a su vida normal.
se va a recuperar totalmente. Ahora, en ese proceso, esta persona accidentada va a recibir visitas amorosas de sus seres queridos. No lo van a dejar abandonado. Cada vez que lo visiten no van a ir a decirle, por tu culpa, mira lo que hiciste. ¿Verdad que no? No. Pero el paciente necesita hacer algo, ser obediente, ¿o no? ¿Necesita obedecer para poder recuperarse? Necesita ser obediente al tratamiento médico. Si es rebelde, ¿se va a recuperar? Usted sabe que hay gente que van al médico y el médico les recomienda una cosa y ellos hacen otra y terminan peor. Su obediencia a la recomendación y el amor y la vigilancia de sus seres queridos van a hacer que su proceso de recuperación sea menos difícil. No que no lo será, será menos difícil y así será hasta que sane totalmente. Como este ejemplo funciona la disciplina, hermanos. No es pasar por alto el pecado, es decirle la verdad, pero con amor al Hijo de Dios que ha pecado. Note, verdad con amor. Cuando solo decimos la verdad, es legalismo. Cuando solo queremos emplear el amor, es libertinaje. Cuando decimos la verdad con amor, hacemos un balance para el bien de la persona. Como dicen los últimos 2 versos leídos, la disciplina lo que hace es que levanta la mano del caído, hace que se mueva la rodilla paralizada, sana al Hijo de Dios del pecado. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué es esto necesario? Porque sólo así pueden enderezarse sus pasos para seguir el camino de la vida cristiana. Porque es Dios y no es el hombre, es Dios que en su plan y su propósito desea que un día ese hijo, esa hija suya esté con él en el cielo. Y si no nos santificamos, no vamos a disfrutar de la santidad de Dios, de la presencia del Señor. Así que, mis queridos hermanos, concluyo recordándole una sola cosa. Si somos disciplinados es porque Dios nos ama. Porque Dios solo disciplina a ¿quiénes? A sus hijos. Que el Señor les bendiga. Póngase de pie, por favor. Si actuamos correctamente, ¿debemos ser disciplinados? Si actuamos correctamente, ¿debemos ser disciplinados? No, pero si actuamos mal, Dios nos va a disciplinar. Amén, hermano. Este es el momento para que usted y yo meditemos. Yo quiero que todos cierren sus ojos en este momento y mediten. Medite usted. Medito yo. Señor, ¿será que estoy siendo un hijo rebelde? ¿Será que estoy pecando y creo que no vienen consecuencias? Padre amado, quiero darte las gracias en este momento. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Padre, porque tú nos hablas con claridad. Nos dice, Señor, que la única manera de poder enderezar nuestros pasos es disciplinándonos. A veces, Señor, solo una amonestación es
suficiente, pero a veces también tiene que azotarnos. Ayúdanos, oh Dios, a aceptar tu disciplina. Ayúdanos a aceptar la amonestación tuya. Ayúdanos a aceptar la corrección tuya en nosotros, Señor. Yo te pido, Padre, que en nuestras vidas nunca se haga nuestra voluntad sino la tuya. Que tu propósito, Señor, sea el que se realice en nuestras vidas. Te ruego, Padre, por la santificación de tu iglesia. Te ruego por la llenura de tu Espíritu Santo en las vidas de cada hermano nuestro, para que todo tu pueblo pueda vivir en santidad, todo tu pueblo pueda vivir en justicia, pueda caminar rectamente en este mundo. Señor, ayúdanos a vivir en santidad para que tú no tengas que disciplinarnos. Y si nos equivocamos, Señor, gracias por la disciplina. Gracias porque al disciplinarnos nos está diciendo que somos tus hijos y que quiere nuestro bienestar. Ayúdanos, Padre, a vivir consciente de esta realidad, a apartarnos del pecado, y cuando nos equivoquemos, ayúdanos a aceptar la disciplina que tú pongas en nuestras vidas. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El esplendor de un rey, vestido en majestad, todo regocijaos, todo regocijaos, cubierto en luz está. La oscuridad saldrá y tiembla ante su voz, y tiembla ante su voz. Iglesia, cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Existe el tiempo en él, pues Jesucristo es el principio y el final, principio y el final. Los tres en uno son. Cántalo, cuán grande es mi Dios.
es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Dios, todos lo verán. Grande es mi Para regresar a nuestros hogares. Gracias, Padre amado, por bendecirnos, por el alimento de esta mañana. Gracias, Señor, por todas sus bendiciones, por su presencia. Gracias al Pastor Domingo, Señor, por la predicación. Gracias por cada familia, Señor, los que están presentes y las familias que están ausentes. Le rogamos, Señor, que extienda su bendición. Padre amado, ahora le pedimos, Señor, que de regreso a nuestros hogares nos bendiga y nos guarde. Señor, y durante toda esta semana nos encomendamos en sus manos. Señor, nuestros hijos en las escuelas. Señor, nuestros jóvenes en las universidades. A todos los hermanos, Señor, en las diferentes tareas, compromisos, citas médicas, citas de cualquier índole, Señor. En las carreteras, les rogamos su bendición, Señor. Denos sabiduría y fortaleza para seguir adelante, Señor. Que nuestra fe no sea negociada con ninguna oferta que este mundo ofrece. En el nombre de Jesús, Señor, bendíganos de regreso a nuestros hogares y durante toda esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bendiciones.